mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo cayeron esos ñoquis? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estaba bueno? Bueno, se come muy rico acá, así que... Bien, bueno, como dijo Mauri, somos Carolina y Miqueas Rosario. Después mi esposo también va a hablar. Y bueno, queríamos compartirles a ustedes lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, y lo que está haciendo y sigue haciendo y va a seguir haciendo. Y contarles un poco cómo el Señor vino a nuestras vidas y cómo Él inició un proceso de restauración en nuestro matrimonio ahora, porque estamos casados, pero ya les vamos a contar un poquito más. Y bueno, mi esposo va a presentar de qué se trata esta charla. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes, hermanos y hermanas. Para nosotros es un honor que nos da el Señor estar de este lado. Estuvimos del otro lado y seguimos en proceso, ¿sí? Esto no termina en una conferencia, en un retiro, en una capacitación. Termina cuando Cristo nos llame, amén. Sin embargo, Dios, en su abundante gracia, nos va limpiando, nos va sanando, nos va restaurando, y a eso venimos, amén. Si es por nuestra capacidad, no podríamos estar acá. Si fuera por nuestra justicia, no podríamos estar acá. Si no fuera por la gracia inmerecida de Dios, amén, que se fijó en nosotros en esa cruz, amén. Ustedes van a ver, seguramente ya lo estuvieron viendo y ya Dios les fue hablando de este símbolo, amén. A mí, cuando estaba del otro lado, el primer día nada más, ya al ver ese símbolo, ¿no? Fíjense que no está el Señor colgado ahí, no está Jesús ahí. Jesús resucitó, amén. Pero esa cruz significa mucho para nosotros. Y vamos a hablar de este tema siempre teniendo en cuenta esa cruz. Siempre con nuestra mirada ahí, no acá, a mí o a mi esposa, sino a esa cruz, a lo que hizo Jesús, amén. Bueno, el título es El diseño de Dios para nuestra sexualidad y relaciones. Hablar de diseño de Dios es hablar de una creación de Dios, ¿sí? Es el diseño de Dios para nuestra sexualidad y relaciones. ¿Qué diseñó Dios para que vivamos nosotros en nuestra sexualidad y relaciones? De eso es lo que vamos a hablar. Bien, bueno, y como mencionamos esto del diseño de Dios para nuestra sexualidad, nuestras relaciones, nos pareció importante remarcar, fíjense que tenemos esta diapositiva que dice conocerle para conocer su voluntad, ¿no? Entonces pensábamos, cuando nosotros, ¿qué pasa cuando conocemos a alguien? ¿Por qué es? ¿Qué les parece? Porque tenemos una cierta intimidad, una cierta cercanía, tenemos conocimiento de por ahí de las cosas que le gustan al otro, de las cosas que le disgustan, ¿no? Entonces, pensábamos, ¿no? Recordar esto, ¿no? De conocer al Señor es importante, ¿por qué? Para conocer su voluntad, para poder vincularnos de la manera que Él espera, ¿no? En esta parte de estas diapositivas me pasó, yo lo hablo porque me pasó en lo personal, seguramente a ustedes les ha pasado también, que hemos tenido en lo particular, yo como individuo, me ha pasado de no conocerle realmente al Señor, darme cuenta que no le conocía. Y entonces empezó un tiempo en el que fue en este año que pasaron un montón de cosas, pero una de ellas fue esta. En un momento me sentía como que no tenía a Dios cerca, como que no me hablaba.
todo tenía que ver con mi trasfondo y con mis heridas y con mi vida y con mi falta de intimidad con el Señor, porque sí lo conocía. ¿Vieron cuando Job dice de oídas te había oído? Bueno, y bueno, me empezó a pasar que empecé a sentir una incomodidad o sentir una especie de vacío, y yo decía, Señor, pero si yo te conozco, fui a la iglesia siempre, mi familia, si bien no todos congregaban, siempre conocí al Señor de alguna manera, iba a la iglesia al menos. Y bueno, fue en ese tiempo que el Señor empezó a hablar un montón a mi vida, porque me empezó a poner una inquietud muy profunda en mi corazón de buscarle, de tener hambre por Él, de tener una necesidad de que había algo más, de que no podía hacer eso nada más. Y bueno, y en ese proceso que me llevó el Señor, empecé a buscarle de otra manera, empecé a decirle con las palabras más sencillas desde mi corazón que yo le necesitaba, que Él era importante para mí, pero que Él hiciera en mi corazón y en mi vida lo que Él tenía que hacer, porque yo ya no sabía de qué manera acercarme a Él. Y bueno, fue un año en el que de alguna manera fui muy quebrantada, pero al mismo tiempo el Señor se manifestaba de una manera poderosa, ¿no? Empezó a revelar su persona en mi vida, ¿no? A través de un montón de circunstancias. Y bueno, y eso fue lo que me llevó justamente a conocerle. Por eso es importante, hermanos, que podamos decirle en total confianza, porque Él es nuestro papá. Hoy estuvieron los chicos compartiendo, Dan y Mauri, acerca de la paternidad de Dios. Hablaron, sí, de la herida materna, herida paterna, pero Él es el único que puede sanarnos, que puede restaurar nuestras vidas, sacarnos de la peor de las situación que imaginemos. Y entonces, bueno, ese año, que fue el año pasado, pasaron un montón de cosas, y entre esas cosas nos acercamos al ministerio en febrero del año pasado. Y bueno, ahí empezó el proceso de restauración. Como ustedes están hoy acá, como decía mi marido, nosotros estuvimos en esas sillas y estuvimos con hambre del Señor, anhelando que Él nos diera una palabra. Llegamos en una forma vinimos con una mochila que era la mochila que traíamos, pero una mochila en lo espiritual tremenda, que hacía que nuestro vínculo no funcionara bajo el diseño que el Señor esperaba. Así que bueno, Bueno, conocerle para conocer su voluntad. ¿Cuántos quieren conocer su voluntad para nuestra vida? Amén, yo también, nosotros también. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, amén. Creados para ser portadores de su imagen. ¿Te ves así? Pregunta, ¿te ves así? ¿Creada o creado para ser portador de la imagen de Dios? Bueno, lo que está escrito dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Fíjense que acá vamos a ver en todas las diapositivas, la mayoría, palabra de Dios. ¿Sí? Como decía mi esposa, conocerle a Él es tener intimidad. ¿Cómo tenemos intimidad con Dios? A través de la Biblia. ¿Sí? Cuando empezamos a leer su palabra, a escudriñarla, a masticarla, a beber de sus aguas, ¿sí? Empezamos a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Amén? Fíjense lo que dice. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Él se vio y dijo, voy a crear un ser a mi imagen. ¿Sí? A imagen de Dios lo creó hombre y mujer. ¿Cómo reflejamos esa imagen? Fuimos creados para relacionarnos a través de las relaciones. Bien, bueno,
creados para relacionarnos. Bien, con Dios primeramente, ¿no? Esto que hablábamos de conocer su voluntad, de conocerle, con Él primeramente, ¿no? Por sobre todas las cosas, para luego que poder relacionarnos de una manera que Él espera, ¿no? En su diseño. Y también fuimos creados para relacionarnos con otros. ¿Por qué? Porque el Señor puso en nosotros un vacío relacional, como dice ahí. No sé si alguna vez les pasó esto, como les comentaba recién, de sentir que quizá tienen todo, tienen solucionado lo económico, tienen solucionado lo laboral, no sé, lo académico, tienen una hermosa familia, pero aún así hay un vacío en nuestro corazón, ¿no? Bien, bueno, ese vacío relacional, fue puesto por Dios, fue una intención de Dios. Él anhelaba que Él, lo que dice en su palabra en Génesis 2:18, el Señor Dios dijo, esto está en la versión Nueva Traducción Viviente: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Él pensó en nosotros, porque podríamos piensen en el Edén, ¿no? Podría haber creado los animales, haber creado un montón de cosas, y el Señor vio que Adán tenía un montón de cosas creadas por Él, pero lo vio solo, que tenía la necesidad de una ayuda ideal, como dice ahí, otras versiones dicen ayuda idónea, ¿no? Y bueno, y ese vacío relacional, después vamos a ver que ustedes, si miran esa imagen, fíjense, ¿quién viene al rescate? Bien, Cristo. Es el único, el primero que tiene que llenar ese vacío. Necesitamos llenar ese vacío con Dios primeramente, pero también Él puso ese sentir de que necesitemos la ayuda de alguien más, ¿no? Y bueno, por eso fuimos creados para relacionarnos. En lo particular, en mi caso, para ir como contándoles un poquito de lo que pasaba antes de casarnos, yo no quiero que se enfoquen en mi quebranto y en lo que me pasó y que pobre Caro y que no. Quiero comentarlo para testificar de Cristo, de su amor, de su misericordia y por su gracia que Él me rescató, ¿no? Pero lo comento para que sepan qué es lo que sucedió. Tuve una infancia con un papá alcohólico, había mucha violencia verbal, abuso verbal en mi familia de parte de mi papá. Para la gloria de Dios, el Señor ha transformado su vida en este tiempo. Tiene que hacer más cosas porque uno siempre tenemos que mejorar más y más en Dios, pero yo le agradezco a Dios por su vida porque pudimos, antes de venir acá, tener mucho más diálogo. El Señor inició un proceso hermoso en nuestra relación porque Él en un momento no me hablaba. Entonces, de ahí venía también esa herida paterna que yo tenía, que hacía que yo no me vinculara bien con el Señor. Eso hacía, una de las primeras cosas que el Señor me dio luz, digamos, me clarificó, si se puede decir, cuando vine a la capacitación en febrero, fue esto, que yo no podía vincularme con mi papá celestial de una buena manera, de una manera saludable, por decir de alguna manera, de una manera que Él esperaba. ¿Por qué? Porque mi papá terrenal había causado una herida en mí que solo Dios podía cicatrizarla, sanarla, restaurar mi relación con Él. Y esto se los cuento para que demos gloria a Dios, ¿no? Cada uno de ustedes seguramente hoy en el transcurso de ayer, cuando los chicos compartían, seguramente tienen un quebranto, vienen con mucho dolor, con muchas cosas pero no quiero que se enfoquen en eso. Está bien, hay un tiempo en que uno tiene que confesar, sacar todas esas cosas, pero son para que el día de mañana podamos darle gloria al Padre, al Señor, que podamos glorificar su nombre, que Él nos sacó y nos rescató de ese hoyo en el que estábamos, ¿no?
como una oveja que cae en un pozo y una oveja indefensa que Él viene a su rescate. Bueno, así hizo el Señor, me sanó mis heridas, sigue haciéndolo porque aún tenemos cosas que cambiar, pero vamos en ese proceso. Y bueno, ya te paso. Gracias a Dios por todo lo que está haciendo, amén. Bueno, qué palabra esta. Cuando Mauricio nos dijo, a través del Espíritu Santo, ¿no?, que teníamos que dar esta charla, primero nos miramos a nosotros y dijimos, ¿qué tenemos para dar nosotros? Que venimos con un montón no quebranto porque el Señor lo está sanando, ¿no? Pero sí seguimos siendo restaurados, ¿no?, en esta área, la sexualidad. Un don de Dios. ¿Lo veían así como un don, o lo ven como un don de Dios a la sexualidad? En mi caso lo veía como algo perverso, como algo impuro, como algo que me lastimó mucho, como algo que era totalmente del diablo, así lo veía. La sexualidad para mí era un trauma. Yo sufrí un abuso cuando era menor, no me acuerdo bien la edad, pero estaba en la escuela y unos compañeros míos abusaron de mí en el baño. A partir de ese momento y de otro suceso que tuve, fue como quedando esta imagen en mi vida de la sexualidad como algo impuro, que nadie tenía que saber, lo tenía que ocultar. Fueron esas raíces que hicieron que yo viera la sexualidad de una forma perversa y así me relacionaba con mi sexualidad. Como ya le había dicho, tuve adicción a la pornografía y la masturbación por 10 años y un poquito más. Y fue solamente Dios que hizo una restauración en mi vida, ¿sí? Yo me sentaba en una mesa o iba caminando por la calle y veía a una mujer con ropa, y no podía ver a la mujer, sino podía verla como un objeto. La mujer para mí era como que yo la desnudaba con la mirada, así. Y hoy en día, la libertad del Señor, les puedo testificar que puedo hablar con alguien del sexo complementario, porque ahora vamos a ver por qué complementario y no opuesto. Si no hablamos de sexo opuesto, nosotros, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, sino sexo complementario. Y puedo hablar con una mujer sin tener pensamientos impuros, sin pensar en desnudarla y sin pensar en tener sexo. Bueno, quizá alguno de ustedes ha pasado por eso. Ya Dios lo sabe, ustedes lo saben. Dios puede hacer milagros, amén, en la sexualidad. Fíjense, es un don de Dios porque es una necesidad inspirada por Él de no querer estar solo y buscar así aliviar esta soledad con otro. Fíjense, el sexo es algo bueno. Es un don de Dios, es algo bueno. Es una necesidad que tenemos, inspirada por Dios, de no estar solo. Fuiste creado para no estar solo o sola. ¿Lo crees? Amén, amén. Yo pensaba, me voy a quedar solo toda la vida, voy a ser, no sé, un misionero acá a la China, no sé, pero no, el Señor me dio una ayuda idónea y le doy gloria a Dios por eso, amén, por su gracia. Bueno, complementariedad, ahí vamos a la palabra. Antes quiero agregar algo del anterior, lo pasado. Agregar algo a lo que Miki estaba comentando de la sexualidad, porque vamos a tratar de que sea bastante llevadero, si no queremos que se nos duerman. La sexualidad, piensen que teníamos tan velada esa imagen de Dios, teníamos tanta confusión, tantas cosas que habíamos acarreado y habíamos traído y trasladado a nuestro matrimonio, porque antes de conocernos tuvimos otros vínculos, otras relaciones. Entonces llegamos, después van a poder escuchar otras plenarias en las que les van a mencionar acerca de otras cosas como las ataduras almáticas y demás. Y bueno, estábamos fuera del diseño del Señor, por supuesto, porque estábamos alejados de Él. Entonces trasladamos todas esas heridas, todo ese vincularnos mal a nuestro propio matrimonio, ¿no?
Entonces ahí es donde empiezan los roces, las discusiones, cuando empiezan los malentendidos. Y nosotros vamos a cumplir en unos días 3 años de casados recién. Pero vivimos tantas cosas, ¿por qué? Por causa de haber vivido fuera del diseño establecido por el Señor, por Dios. Entonces, porque ustedes dirán, estos tienen 3 años de matrimonio, ¿qué me podrán decir? O sea, sí, lo que podemos testificar es de lo que el Señor hizo. Perfectos no somos, por supuesto, el único perfecto es Él, pero tuvimos problemas incluso con nuestra sexualidad, por supuesto, ¿no? A la hora de vincularnos, no conectábamos, éramos como, no sé, como que éramos súper diferentes, no nos entendíamos. Pasamos un tiempo, el primer tiempo hermoso, vieron que uno se casa, todo es hermoso, la luna de miel, demás, pero con el tiempo esas heridas empiezan a supurar. Y a la medida que vamos acercándonos más a Dios, gloria a Dios que podemos empezar a identificar, que el Señor nos permite identificar esas cosas que nos están afectando. Pero el tema ahí era, ¿y ahora qué hacemos? Porque está buenísimo, nos casamos, el Señor nos dijo que éramos el uno para el otro, nos confirmó, pero ¿cómo entramos en un estado de frustración, podría ser, porque decíamos, pero ¿cómo? Si amamos a Dios, nos casamos, hacemos lo que Dios esperaba de nosotros, pero el error estaba en que no habíamos sanado, ¿no? Entonces, ahí fue donde empieza el altibajo emocional, sexual, relacional, de todo tipo. Y bueno, ahí es donde creo que en un punto mi esposo fue el primero que me dijo, tenemos que hacer algo. Yo de alguna manera creo que lo negaba. No quería aceptar que estaba casada, que era el hombre que amaba, pero que no nos entendíamos o que teníamos dificultades para relacionarnos bien. Y bueno, él fue el que el Señor puso en su corazón de empezar a buscar ayuda de alguna manera. Y bueno, fue ahí donde conocemos Ministerio Restauración. Llegamos acá y bueno, llegamos hechos pedazos, pero el Señor en su amor, en su misericordia y por su gracia nos permitió seguir adelante. Así que eso queríamos contarles también. Bien, sigo. ¿Querés? Sí, lo sigo. Bueno, y complementariedad de géneros. Hoy mi esposo hablaba de que no decimos sexo complementario, decimos sexo opuesto muchas veces, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar el sexo opuesto, ¿no? Y el Señor en su diseño nos dice que tenemos que ser complementarios. Es decir, fíjense ahí en esa imagen, tenemos 2 piezas de rompecabezas que están unidos perfectamente, pero para eso necesitamos que cada uno de los géneros aporte, tiene virtudes que aportar. No vamos a decir las mujeres, solo las mujeres tenemos cosas buenas y los hombres, porque esa es una idea también quebrantada, una idea velada, ¿no? Que no está en el diseño de Dios. Entonces, el Señor, su voluntad es la heterosexualidad íntegra, es decir, un hombre y una mujer que se complementan y que aportan, es decir, sus virtudes cada uno y hacen a la relación, ¿no? Y bueno, eso es lo que el Señor espera como matrimonios. Bueno, en este caso hablamos de matrimonios, porque estamos hablando de justo del vínculo matrimonial, pero claro, el tema es que muchas veces tenemos esta idea de, bueno, las ideas que escuchamos de la gente que no conoce al Señor, que el sexo opuesto, que yo no, que los hombres son así, que las mujeres son acá. Bueno, tenemos que tener presente esto, el Señor espera esta complementariedad de géneros. Amén. Bueno, nosotros lo hablamos porque lo vivimos como pareja, con esto que decía mi esposa, que no nos entendíamos. Bueno, nos hizo diferentes Dios.
Entonces, estas cosas van a suceder. El Señor nos hizo diferentes, con cualidades diferentes, con virtudes, con también cuestiones del alma, ¿sí? Que somos diferentes. Y en esa diferencia, obviamente, van a haber como choques, ¿no? Siempre y cuando esos choques sean en amor y sea para aprender, para buscar más del Señor, a ver en qué me estoy equivocando, qué estoy haciendo mal, ¿no? Así que gloria a Dios porque somos un complemento, ¿eh? Bueno, acá vemos 2 anillos. Bueno, a mí me asustaba un poco la idea de los anillos hasta que me encontré con la situación que ya no me asustó más. No sé si les pasa a ustedes. Quizás sí, quizás no. Bueno, ¿qué representan los anillos? Bueno, es tan profundo saber qué representan los anillos, ¿no? Sobre todo en este pacto, ¿no? Este pacto heterosexual que el Señor hizo a través del matrimonio, ¿no? El matrimonio es una institución de Dios, ¿sí? Fíjense que dice el pacto heterosexual y los límites para una sexualidad íntegra. Nosotros muchas veces pensamos que amar es de acuerdo a lo que yo pienso del amor, ¿no? De acuerdo a lo que yo siento que debo hacer, eso es amor. O sea, muchas veces a mí me ha pasado antes y a muchas personas le pasa que pensar, Dios no es amor, Dios no es amor. ¿Por qué está mal amar a esta persona? ¿Por qué está mal amar a tal o cual persona? ¿Sí? Sin embargo, Dios puso estos límites, ¿sí? Estos límites. ¿Por qué límites? Fíjense, a mí me pasaba antes que yo pocas veces sentía de mi padre ponerme límites. No hagas esto. No tenía ese límite y así me fue en mi vida. Y acá estoy, ¿no? Porque he cometido muchos errores. ¿Por qué? Por no ser obediente a lo que Dios me decía, ¿no? Los límites son protección. Es un cerco que Dios hace alrededor de nuestra vida para protegernos. Los límites son protectores, no son, autoritarios. Los límites que Dios nos pone son protectores. Como hoy escuchamos, Él es nuestro Padre. Y un Padre responsable, un Padre amoroso, disciplina. Un Padre pone límites. Un Padre dice no a lo que hay que decir no. Un Padre dice sí a lo que hay que decir sí. Un Padre es el que protege. En mi caso era mi madre la que tenía ese rol. Y muchas veces los hombres hemos dado esa parte a las mujeres, ¿no? Y perdonen mujeres por eso. Los hombres tienen la responsabilidad, ¿no? Como decía la plenaria anterior, de generar esa estructura, ¿no? Ese norte a los hijos, ¿no? Yo todavía no soy padre, pero estoy aprendiendo, ¿no? Para que el día de mañana cuando lo sea pueda hacer ese cerco de protección alrededor de mis hijos, ¿no? Y Dios hace eso con nosotros, ¿amén? Los límites son el compromiso y la complementariedad. Pero en nuestra vida hubo una ruptura de este diseño. Bien, Mike hablaba esto de compromiso y complementariedad como los 2 límites, ¿no? Y ese compromiso, como él decía, es ese pacto que nos, de alguna manera, piensa en el anillo de bodas como un cerco de protección de parte de Dios. A mí me gusta pensarlo así, ¿no? Fuera de ese cerco de protección, estamos, como decíamos hoy, si fuimos creados para reflejar la imagen de Dios, fuera del matrimonio sería estar fuera del diseño que Dios esperaba de nosotros. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto del compromiso y la complementariedad. Bien, acá tenemos, ¿qué les recuerda esa manzana? La caída, ¿cierto? Fíjense que tenemos en Génesis 3 la historia, que siempre por ahí tenemos súper presente, Génesis 3. Si lo quieren buscar, sí, está en sus Biblias, Génesis
Es muy largo. Sí, no nos queremos extender en leer el capítulo entero, pero sí esta caída que nosotros por ahí lo tenemos. Ahí tiene la historia de lo que pasó, ¿no? Sí, para que en algún momento si pueden leerla nuevamente de otra manera, ya pensando en esto que estamos compartiendo, van a ver que con la caída, cuando la idea del Señor, la idea de Dios inicialmente era que estemos con Él, ¿no? Y el hombre al pecar, ¿qué pasa? Sucede esta separación entre el hombre y Dios. Entonces ya, ¿qué pasa? La caída recae una maldición sobre ambos géneros, indefectiblemente. Entonces, ahora lo que vamos a compartirles en la siguiente es un poco qué le sucede a cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta maldición? ¿Qué es lo que pasa? Creo que todos es una historia que recordamos de la Biblia, que desde muy chicos la presentan en la escuelita bíblica y demás. Bien, vamos a empezar por las mujeres. Fíjense, tenemos ahí Génesis 3:16. Si ustedes quieren seguirlo ahí, se fijan, por ahí tienen otra versión. Dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿No les hace ruido, no les suena, mujeres, cuando dice desearás controlar a tu marido? Muchas veces, fíjense que nos tienen por controladoras. Y bueno, es parte de esta caída, uno se ríe, ¿no? Pero es parte de esta caída que si no le damos el lugar a Dios que le corresponde y no vivimos según su diseño, nosotros como mujeres tendemos, está en nuestra naturaleza, intentar controlar. Mi esposo me mira porque parezco muy calladita, muy tranquila, pero obviamente todos tenemos nuestros errores y defectos. Bien, entonces esto fue lo que le sucede a la mujer, ¿no? Y yo pensaba como mujer, ¿no? A mí me pasó de no tener mis papás, si bien están casados, pero mi mamá conoce al Señor, mi papá también, pero ellos en este momento no están juntos, están casados, siguen casados, llevan muchos años de casados, para la gloria de Dios, pero mi papá no está congregando ni buscando a Dios. Entonces yo no tuve un modelo de familia que me reflejara este diseño que Dios pide, ¿no? Entonces también, como decía mi marido, tomé decisiones que quebrantaron aún más mi vida, ¿no? Pero bueno, gracias Señor por su misericordia y en su amor y por la cruz, esta que tenemos detrás, que Él hizo esa obra, el Señor Jesús hizo esa obra maravillosa en la cruz y restaura todas las cosas, y Él es el que nos permite volver a unir ese quebranto, esa ruptura, y Él hace nuevas todas las cosas. Así que bueno, otra de las cosas que ahí no lo menciona, pero hay una tendencia en la mujer por esta caída en inclinarse idolátricamente a el hombre, como a tender a adorarlo en ese vacío que tiene por no estar en el diseño correcto. Entonces, y puede pasar que seguramente algunas mujeres acá me van a entender que tendemos a o ser víctimas de abuso de poder o a ser mujeres que intentan, ¿vieron esas mujeres que dicen, no, yo no necesito de un hombre y yo puedo sola? Bien, bueno, todas esas ideas, todas esas mentiras del enemigo son las que vienen como consecuencia de la caída. Entonces, ahora mi marido les va a compartir qué pasa con los muchachos. Hombres, atento acá, que viene el palo para ustedes. Atento, atento. En amor, ¿no? En amor, sí.
Bueno, acá yo me hablo a mí también, así que estamos exentos, nadie está exento acá. Decir, yo soy el santo acá, este palo no viene para mí, no. Estamos todos acá para ser sanados, restaurados, limpiados por su palabra, amén. Hombres, ¿cuál es la maldición por nuestro pecado? Amén. No fue Adán este solamente, ¿eh? Nosotros también. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. ¿Refleja un poco nuestra vida? Qué bárbaro, Señor. Qué verdad que es tu palabra, ¿no? El hombre, fíjense que acá, no es la tierra que pisamos, será maldita por causa del pecado. Fíjense, cuando nosotros pecamos, estamos maldiciendo la tierra, todo a nuestro alrededor está, ¿sí?, siendo impuro, está siendo maldecido, ¿sí? A mí me pasaba que cuando yo fui saliendo de la pornografía, de la masturbación, yo hacía mucho esto en mi pieza. Era mi pieza como el lugar secreto, que nadie podía entrar, que nadie podía saber, y ya me costaba mucho ir a mi pieza después. Cuando el Señor empezó a restaurarme, digo, Señor, perdón, ¿no? Perdón por haber pecado de esta manera, perdón por haber maldecido mi casa, perdón por haber maldecido la tierra que Él me había dado como hijo, ¿no? A mi familia. Porque los padres sufren, ¿sabían eso? Los padres que aman sufren por los hijos. Y yo había hecho sufrir mucho a mi papá y a mi mamá. La verdad que, como dije el primer día, no me enorgullece estar acá diciéndole lo que yo hice. Pero bueno, Dios hace que lo hagamos para testificar su misericordia, amén. Esa cruz que dio su vida por un pecador y alguien inmerecedor como yo, amén. Otra consecuencia que acá no está escrita es que el hombre, a través de esta maldición, a través de su pecado, genera una adicción al trabajo. Vuelca toda su energía al trabajo. Es su ídolo el trabajo, a causa de esta maldición, ¿no? Parece una paradoja, ¿no? Fíjense que con el sudor, o sea, es sufrimiento. El hombre para trabajar tiene que sudar su frente y a la vez quiere vivir en el trabajo. Esta es la tendencia, más que nada de los hombres, de no hablar de lo que les pasa. No sé si les pasa a ustedes, hombres, que les cuesta hablar de sus problemas, o les cuesta llorar, o les cuesta desahogarse. Bueno, eso es producto de la maldición también. Eso es producto del pecado. Señor, seguinos ayudando. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya hemos hablado de los quebrantos, hemos hablado de nuestros pecados, hemos hablado de las cosas que hemos hecho mal. La pregunta es, ¿hay una salida para mi quebranto? No me la tenés que responder, pero sí preguntarte, ¿hay una salida para mi quebranto? Gracias, Señor. Hay fe acá, amén. Se va la incredulidad hoy, en el nombre de Jesús, se va. Acá hay que creer. Para el que cree, todo es posible, amén. Toda incredulidad hoy está cayendo por tierra, se va a este lugar. Hay una salida, amén. Y eso le vamos a contar ahora. Fíjense que no sé si prestaron atención a la imagen y su palabra nos dice que pasamos de muerte a vida, ¿no? Desde el momento que decidimos por Cristo, pasamos de muerte a vida. Y fíjense, por un momento sean honestos con ustedes mismos y delante de Dios, no con nosotros, pero ¿no les pasó nunca? ¿No se sienten representados en esa imagen de cómo el Señor viene a nuestro encuentro y nos rescata? Amén. Entonces,
hay buenas noticias. No es todo palo, como venimos. Me lo cambié, por favor. Bien, la salida, la respuesta, lo que debemos hacer es ir a la cruz. Pero ese ir a la cruz, o sea, Cristo ya fue a la cruz, ¿no? Nos salvó, nos rescató, nos dio una vida nueva. Él renueva sus misericordias cada mañana, como dice su palabra. Y la cruz es lo que hace que, en este caso hablamos de matrimonio, pero la cruz es lo que restaura todo, cualquier quebranto que estemos llevando, ¿no? Entonces, tenemos que ir a esa cruz a diario, ¿no? Y ese ir a diario es rendirnos cada día delante de Él, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la sabiduría para poder vivir de acuerdo a ese diseño que Él espera, que Él tiene para nosotros, ¿no? Porque como seres humanos somos errantes, fallamos, ya tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿no? que tenemos como hombres desde el momento que Adán y Eva pecaron, pero esa cruz vino a rescatarnos, esa cruz vino a enmendar cualquier herida, a sanar, y si nosotros se la entregamos al Señor, Él va a hacer grandes cosas y Él va a restaurar ese diseño original. Pero está en nuestras manos, está en la decisión del corazón de poder rendirnos a Él y que cada día le podamos entregar nuestras cargas, nuestras aflicciones. Podemos llegar a Él, hablar con Él y decirle, si Él es nuestro Padre y nos ama, podemos llegar a Él diciéndole hasta, no sé, muchas veces uno piensa que, no, ¿cómo le voy a decir esto a Dios? ¿Y a quién se lo vas a decir? Es al primero que tenemos que entregarles todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros pensamientos, que batallamos tanto en la mente, ¿no? Pero recordar que podemos tener la mente de Cristo, pedirle esa mente de Cristo, hermanos. Y queríamos acá compartirles estas dos palabras que si alguno se anima a leerlas, tenemos Santiago 4:8 Una de este lado y otra de este lado. Sí, repartimos. Y 2 Corintios 5:17. Si hay alguien que se anime y quiere pasar a leerlo, no hay problema, o les alcanzo el micrófono. No llega. No llega, ¿no? ¿Pasás? Tenés que tener. Ahí, el microfonito. Se apaga. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Gracias. Amén. Amén. Es poderosa palabra. Y 2 Corintios 5:17. Acá. Ah, sí viene. Buenísimo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, amén. ¿Lo creen? ¡Qué palabra! Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos acercamos a Dios hoy? ¿Cuánto nos vamos a acercar a Dios hoy? A Dios, amén. El único que nos puede restaurar. Salmo 34:18. Uno más que se anime. Salmo 34:18. Que se haya quedado con las ganas de compartir. Salmos 34:18. Muy bien, los valientes arrebatan el reino de los cielos. 24:18, ¿no? 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas gracias. Gracias. Bien. Nosotros llegamos con ese corazón acá, de esa misma forma. No sé cómo están ustedes hoy. ¿Les parece que está así su corazón un poco, al menos?
Bien, el Señor, fíjense que con su mano, con su amor y por esta muerte en la cruz de Jesús, viene a restaurar todo, hace todo nuevo, todo lo hace nuevo. Así que hay otra más, creo. Fíjense que acá la imagen representa, fíjense lo que está representando. ¿Quién es el de la derecha? Jesús. ¿Y el de la izquierda quién puede ser? Sí. El Señor es caballero. El Señor es caballero. ¿Él lo puede hacer solo? Sí, porque nos creó. Lo puede hacer solo. Pero está esperando de vos. Está esperando de tu decisión para ser sano. ¿Cuál era la decisión que teníamos que tomar hoy hace un rato? Perdonar, por ejemplo. Perdonar. Fíjense, lo hace con uno. Uno tiene que abrir el corazón y Dios lo va a hacer. Amén. Él solamente está esperando. Le dijo hoy una palabra que recordabas hoy, el paralítico cuando fue a sanar al paralítico, Jesús le preguntó, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Qué pasa? ¿Él lo podía hacer solo? ¿Venir y poner la mano tac, y que se sane? Sí. Pero le dijo, ¿crees? Dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, quieres, miren una palabra más, ¿quieres? Pregunta que el Señor te hace hoy, ¿quieres? Yo también. Yo también, Señor. Yo también, Padre. Fíjense esta imagen. Bueno, no es necesario aclarar, pero acá queríamos hacer referencia a esa sangre derramada en la cruz, ¿sí? Fíjense que acá Él está con una corona de espinas en su mente, está con una corona de espinas en su cabeza, y esa corona de espinas en su cabeza representa que muchas veces las luchas están acá, están en nuestra mente, ¿sí? Acá viene la acusación, acá vienen las tormentas, acá viene la confusión, acá vienen nuestras decisiones y nuestra voluntad, acá en nuestra mente, ¿sí? La corona de espinas hizo que esas espinas se incrustaran en la mente del Señor y derramara sangre. Derramó sangre en todo su cuerpo el Señor. Queríamos remarcar esta corona de espinas porque muchos de nosotros, como yo, hemos tenido muchos malos pensamientos, mucha impureza en nuestra mente, que no sabemos cómo lidiar con eso. En lo personal, es una lucha de todos los días. Señor, que tu sangre cubra mi mente, que tu sangre poderosa cubra mis pensamientos. Porque solo no podemos. Amén. Ahora les vamos a leer 1 de Juan. Ustedes si quieren lo pueden ir buscando. 1 de Juan 1, del 7 al 9 y Hebreos 9, 22. Bien, ¿lo tienen todos? 1 de Juan 1, del 7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Sí. Entonces, fíjense que dice confesamos y confesamos nuestros pecados. Y acá, ya ahora en un momento vamos a compartir con Benja esta temática, pero queremos resaltarles, ¿no?, la importancia, ¿no?, de la confesión. Él va a ir más en profundidad explicándolo, pero nosotros se los queríamos mencionar porque fíjense que Santiago 5:16b también habla de, la primera parte de Santiago 5:16, habla de, ¿me lo buscas por favor? Sí. ¿Alguien la recuerda?
Confesaos nuestras ofensas. Sí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Muy bien, entonces, muchas veces tenemos esa falsa idea o esa mentira que puso el enemigo y de que hay que confesar solamente, bueno, sí, le confieso a Dios. Sí, está muy bien hablar con Dios y confesarle. Podemos recurrir a Él y es al que primero tenemos que recurrir. Pero digo, fíjense la cruz. Son dos, en dos direcciones, ¿no? Es hacia arriba con Dios, pero ¿qué me representa hacia los costados? Que tenemos que tener esa confesión también para con otros del cuerpo. Y acá es donde tenemos que remarcar la importancia del cuerpo de Cristo, ¿no? Como un cuerpo que sana, una comunidad sanadora. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en ese cuerpo de Cristo ese acompañamiento, ese hermano que ora por nosotros, que está sabiendo, obviamente no vamos a ir a cualquier persona, vamos a ir a un hermano en la fe, ¿no? Que puede entender nuestra lucha, que quizá pasó algo similar, que quizá por ahí no pasó por lo mismo, pero el Señor le da la gracia para traer una palabra oportuna, por su espíritu, ¿no? Le trae una palabra, nos da consuelo, nos anima a seguir. Entonces, eso queríamos remarcar porque nosotros encontramos en el cuerpo la comunidad sanadora. ¿Alguna vez escucharon esta idea de que el cuerpo sana el cuerpo? ¿Sí? Bueno, qué bueno. Nosotros no lo habíamos escuchado nunca y cuando llegamos acá fue una palabra que nos ahondó profundo en el corazón. El saber que en vez de aislarme, separarme, enfocarme en decir, bueno, me voy, me encierro con mi pecado y me quedo, me lo guardo para mí. Y no, el Señor espera que nos acerquemos a Él confiadamente, como dice su palabra, pero además Él pone hermanos que nos ayudan en ese proceso de restauración y de sanidad. Le quería compartir que cuando nosotros venimos, otro testimonio acá, teníamos una herida congregacional. En nuestra congregación donde estábamos, fuimos heridos por algunos hermanos. Entonces también teníamos como una reticencia a hablar de nuestros problemas hacia otro hermano. Pero el Señor hizo que mientras pasaban los días, nos fuéramos animando un poco más y hablando en fe, creyendo que Dios iba a sanar nuestras vidas, ¿no? Y así fue. Y al tiempo, de parte más yo que ella, justo era un amigo que yo tenía, que tuve un problema con él, un encontronazo que tuvimos, y el Señor me hacía sentir, sí, yo fui herido, pero hay una palabra que dice, si vos sabés que un hermano te hirió y vas a ofrendar, vas a venir a ofrendar, dejá tu ofrenda a un costado y andá a tu hermano y reconciliate. Señor, tuve como, sí, una semana, no fue tanto tiempo igual, pero el orgullo me hacía, él me tiene que pedir perdón a mí, si él me lastimó, yo le voy a pedir perdón a él. ¿Cuántas veces, no? El orgullo frena el obrar de Dios, porque hay que obedecer. Quizá no entendés, quizá no te ha sido revelado todos los misterios de Dios porque son infinitos, pero Dios te dice, haz esto, bueno, ahí, ciego. Y le hablé a este hermano, le hablé a otro hermano también, y digo, bueno, si yo te ofendí en algo, te pido perdón, la verdad que me estoy sintiendo mal, Dios me estuvo hablando, te pido perdón, no sé. Y ahí el hermano me dice, ¿y si yo también te ofendí? Te pido perdón. Y si te dije algo que te lastimó, perdoname. Bueno, y Dios al tiempo se lo lleva a ese hermano, a la presencia de Dios. Fíjense que si yo no hubiera obedecido, me hubiera cortado esa bendición de Dios de sanar mi corazón, ¿no? Y cómo el perdón sana y restaura, porque fue lo que Él hizo con nosotros, amén, en la cruz. Bueno, ya estamos en tiempo. Bueno, cerrar con esto, que les animamos a que el Señor les esté hablando en esta semana, que dispongan su corazón a Él, que
confíen en que Él va a hablarles y animarlos nada más, que el Señor en esta semana los sorprenda.